Un saludo cordial para todos los seguidores del Catálogo Divino que, renovados con este tiempo de Pascua, esperamos se encuentren recargados de amor y gracia para seguir adelante en el sorprendente camino de la santidad. Meditar en la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos ayuda a descubrir el inmenso amor de Dios por nosotros y cuánto le debemos agradecer. La mejor manera de agradecer es poner en práctica sus enseñanzas y ponerse a su disposición para ayudar a crecer la comunión en la Iglesia. Por ello, conozcamos a los santos que se recuerdan hoy, 25 de abril, y que pusieron todo de su parte para hacer luz en medio del mundo con su testimonio. Conozcamos a San Marcos, evangelista, San Aniano, obispo, San Clarencio, obispo, San Esteban de Antioquía, obispo y mártir, San Febabdio, obispo, Santos Pasícrates y Valencio, mártires, San Pedro de San José Betancur, religioso, Santa Franca, abadesa, Santo Herminio, abad y obispo, Beato Bonifacio Alperga, obispo, Beatos Roberto Anderton y Guillermo Marsden, presbíteros y mártires, y Beato Juan Pía Marta, presbítero. El santo de hoy fue un joven que estuvo de cerca en el seguimiento de Jesús y colaborando al apóstol Pedro, llegó a escribir el Evangelio que recoge el valioso testimonio directo del príncipe de los apóstoles. Él es el evangelista San Marcos. San Marcos nació en Palestina alrededor del año 20. Marcos era un niño cuando Jesús predicaba y probablemente fue uno de los primeros bautizados por San Pedro el día de Pentecostés. Tal vez por esta razón, San Pedro lo llama su hijo. El evangelista Marcos nació en una familia hebrea acomodada de la tribu de Leví. Como era costumbre, San Marcos recibió dos nombres, uno hebreo, Juan, y el otro romano, Marcos. Su madre es mencionada en la Biblia en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 12. Ella se llamaba María y era viuda, y su casa de Jerusalén estaba abierta a la primitiva comunidad cristiana. Se dice también que en aquella casa se llevó a cabo la última cena y que el hombre que llevaba el cántaro era el propio Marcos, detalle registrado por el evangelista y usado también por San Lucas. Afirma la tradición, por una parte, que Marcos nunca habría oído personalmente la predicación del Señor. Pero por otra, muchos han querido descubrirlo en aquel muchacho que huyó desnudo en el huerto de Getsemaní, episodio que solo el Evangelio a él atribuido refiere en el capítulo 14, versículos del 51 al 52. Marcos era primo del apóstol Bernabé. Al comenzar la expansión del Evangelio, Pablo y Bernabé salieron de Jerusalén hacia Antioquía, llevando con ellos a Marcos. Este los acompañó en sus primeras empresas misionales a Chipre y Perges, de donde regresó por causas desconocidas. Al parecer, durante este viaje se vieron en problemas al ser atacados por atracadores. Así pues, Marcos se atemorizó y regresó a su patria. Bernabé, deseoso de llevar nuevamente a Marcos con ellos, cuando el apóstol planeaba su segundo viaje, encontró la oposición de Pablo, que partió solo. En consecuencia, Pablo, partiendo a consolidar las iglesias de Siria y Cilicia, eligió como compañero a San Silas, mientras Marcos siguió pues a Bernabé una vez más hasta Chipre. En los Hechos, estos son los últimos datos sobre el evangelista. Sucesivamente, Pablo se encontró con Marcos en Roma, según la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 4, versículos 10 y 11. Sin embargo, Marcos reaparece junto a Pablo en Roma, pero es creencia que fue más bien discípulo de Pedro, quien confirma esta suposición al llamarlo hijo suyo en su primera carta. Tiempo después, Marcos fue secretario y hombre de confianza de San Pedro. Acudía a todos sus sermones en donde recordaba los hechos y las palabras de Jesús,
que Marcos escuchaba atentamente. Y luego, lo escuchado al apóstol San Pedro fue el contenido plasmado en el Evangelio según San Marcos. Este libro es el más corto de todos los evangelios. Cuenta con 746 frases y 16 capítulos. Sus narraciones son muy detalladas. El Evangelio que se le atribuye además sigue muy de cerca el esquema de los discursos de Pedro, que nos ha conservado el libro de los Hechos de los Apóstoles. Nada sabemos de su existencia posterior. La segunda carta a Timoteo lo señala entre los compañeros de este discípulo de Pablo. Conforme a un dato que recoge el historiador Eusebio de Cesarea, a comienzos del siglo IV, Pedro y Marcos llegaron a Roma por primera vez al principio del reino de Claudio, por lo tanto fue en el año 41 después de Cristo. Sus escritos descubren del evangelista un espíritu observador y ágil. Solo Marcos, por ejemplo, destaca el verdor de la hierba sobre la que Jesús hizo sentar a la muchedumbre hambrienta antes de multiplicar los panes y los pescados por primera vez. Marcos comienza por presentar a Jesús bien recibido por la gente, pero pronto su humilde mesianismo, tan alejado de las expectativas populares de los judíos, ocasiona la decepción de la mayoría. Apagado el entusiasmo, el Señor se retira de Galilea para dedicarse de lleno a la instrucción de los discípulos, quienes por boca de Pedro confiesan la divinidad de su Maestro. A partir de allí, todo el relato se orienta a Jerusalén, donde finalmente la oposición culmina en el juicio perverso y la pasión que alcanza su victoriosa respuesta cuando Cristo resucita, de acuerdo con sus palabras. El secreto mesiánico que Marcos resalta da así todo su fruto. Jesús, siervo humillado por la maldad y la ignorancia de los hombres que Él había venido a rescatar, es exaltado por Dios, como ha de serlo todo el que a Él se una de corazón y lo siga, logrando así comprender esa buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios, que Marcos nos ha transmitido en un lenguaje popular, pero vivaz y lleno de encanto. Después de la muerte de Pedro, no se sabe nada más de Marcos. Se dice que fue evangelizador en Egipto y fundador de la iglesia de Alejandría, del que habría sido el primer obispo. Otra tradición dice que Marcos, antes de regresar a Egipto, hubiera sido mandado por Pedro a la metrópoli de Aquileia para llevar la evangelización. A Marcos se le debe la elección del primer obispo de la iglesia madre de Aquileia. La Basílica Romana de San Marcos testimonia la presencia del evangelista en Roma, puesto que fue erigida sobre el lugar en que estuvo la casa en que residió Marcos y que se encuentra justo enfrente al Capitolio en el centro de la ciudad. Sus últimos años son desconocidos. Probablemente murió en el año 68 de muerte natural. Según otra tradición, fue mártir en Alejandría de Egipto. Sus reliquias se conservan en Venecia, Italia. Este santo es asociado con el león, porque su evangelio empieza hablando del desierto y el león se considera el rey del desierto. Oremos a este gran propagador de la fe, para que nunca olvidemos las maravillas que el Señor ha hecho por nosotros. Señor Dios nuestro, que enalteciste a tu evangelista San Marcos con el misterio de la predicación evangélica, concédenos aprovechar de tal modo sus enseñanzas que sigamos siempre fielmente las huellas de Cristo. Amén. A muchos de nosotros puede pasarnos como a Marcos. La inexperiencia e inseguridades nos impulsan a ser inconstantes ante nuestra participación en la iglesia, y ello puede desatar conflictos con otros miembros de la comunidad, como le pasó a Marcos con Pablo. Pero Marcos contó con el apoyo y la comprensión de Bernabé, y especialmente de Pedro, para retomar su discipulado y continuar formándose y madurando en su fe.
Ojalá que recordemos que el camino de la fe es un proceso en el que poco a poco vamos consolidando las virtudes cristianas y que con la ayuda de buenos compañeros y hermanos podemos crecer espiritualmente, dejando atrás el pasado y dando un gran testimonio de esfuerzo y constancia. Tal vez al apoyar a alguien que se equivoca para que recapacite, podemos motivar para la iglesia un gran evangelizador, como Marcos, que nos dejó un valiosísimo tesoro en su escritura del Evangelio. San Marcos Evangelista, ruega por nosotros.